esto lo he hecho varias veces, pero lo vamos a grabar una vez más. Sí. Lo que pasa, profe, que ahora está un poco más claro porque por lo menos ya llegué ahí. Antes de ni siquiera sabíamos cómo llegar ahí. Por lo menos yo. En Okay. todo caso, León me dijo que él estaba hasta ahí nomás. Iba a esperar un video suyo para seguir. Me dijo, ahí voy a hacer la posta y ahí hacemos otra posta entre los dos. Ya. Entonces, mira, si esto no debería ser complicado, pero igual entiendo que si en su base no tuvieron cursos de CAD, me refiero de dibujo asistido por computador, o de diseño El- asistido por computador, entonces se les puede complicar un poco más. Mm, Así es. Yo, por lo menos en mi caso, yo conocí el AutoCAD, pero lo conocí de nombre, nomás, ni siquiera lo trabajé. Ya. Y parece que esos fueron como los primeros pasos del DAC, diseño asistido por computador. Así que escuché hablar nomás de ese, pero no que yo haya hecho algo por Ya. esos software. Ya, mira, aquí el software que vamos a ocupar es Hydrodynamic Diffraction. Ahí en la descripción de la tarea yo les dije que tenían que hacer dos cosas y les fui diciendo cuándo ocupar cada uno de los software. Hydrodynamic Diffraction. Sí. Entonces, ese es el primero que vamos a usar. Tú lo puedes arrastrar aquí, lo tomas y lo arrastras y te va a crear ¿Ya? este bloque que está acá. Es que eso lo hice, profe. Ya. Eso Entonces, casi que lo lo que vi es yo. esto es clic ¿Ya? derecho Clic derecho, Geometry. y ese, New Design Modeler Geometry. New Design. Ya. Aquí se va a abrir el software que se llama Design Modeler, que este es un dibujo, digamos, un software para hacer dibujo que funciona súper similar a un montón de otros software de dibujo y de hecho tú lo puedes hacer en otro software e importar aquí. Funciona como SolidWorks o como Inventor, o hay varios software que hacen lo mismo, que es dibujar. Y todos los software parten con un sketch. Entonces, una vez que lo abras, tienes que ir aquí a Sketching, que va a ser como el Ah, sí. boceto. Hasta ahí también llegué, profe. Y lo que me decía el de Omni es que tenía que cambiar y dejar el Z para arriba. ¿Cómo se hace eso? Sí. Entonces, lo primero aquí, para dejar el Z para arriba, uno puede hacer un clic aquí en Z y me va a dejar el Z hacia arriba. Clic. Ah, y solo cliquearlo y lo deja apuntando hacia arriba. Sí. Ya. Y aquí vas a hacer, por ejemplo, tu círculo, que puedes acá tomar el de círculo, Sí, sí. lo puedes poner un clic en el centro del círculo, que podría ser un 0 ahí, y luego lo Lo extiende. agrandas hasta la dimensión, en realidad, cualquier dimensión. Ya. Después, para definir cuánto es el diámetro de este círculo, se puede ir aquí a Dimensions y le haces un clic en cualquier línea del círculo. Y ahí me va a generar esta variable que es de 1. ¿Ya? Y luego acá al lado dice cuánto es de 1, que ahora es 29,298, pero ahí tú defines cuánto va a ser el diámetro de tu cilindro. Si estás pensando hacer un cilindro, yo les había dicho que una dimensión como bien utilizada eran los 3 metros de diámetro, que hay una boya en las cruces que va a ser de 3 metros de diámetro, nuestra boya va a ser de 3 metros, es como algo que se podría partir estudiando. Entonces tú podrías ponerle aquí 3 y ahí te lo va a transformar tu círculo a 3 metros de diámetro. ¿Ya? Entonces aquí, Dimensions, lo tocas, crea el de 1 y acá en el de 1 le pones cuánto vale, 3. Perfecto. ¿Ya? Después que ya hiciste tu círculo, hay que extruirlo para que sea un cilindro. Entonces para Fijado. eso vas aquí a Extrude, acá arriba. Ah, arriba. Extrude. Extrude. Arriba. Tenemos que darle longitud, o sea, tenemos profundidad, tenemos que darle ahora. Sí. Ya.
Entonces, le hace un clic, ¿cierto? ¿Ya? Y te va a preguntar qué geometría es la que quieres extruir. Entonces, tú puedes seleccionar tu cilindro, que sea tu círculo, y poner aquí Apply. Donde dice Geometry, te va a salir por defecto así, y pones Apply. Ujú. Ya. Ahora, si nosotros lo extruimos esa línea, lo que va a pasar es que va a crear un cilindro, pero sin tapa, digamos, abierto arriba y abierto abajo. Entonces, eso habría que solucionarlo. Eh, Déjame recordarlo. Si yo le pongo, voy a probar así nomás y ver si es que me lo crea solo el cilindro No, o me lo no crea hay problema. sólido. Entonces aquí me dice cuánto es lo que lo voy a extruir. Si esto era 3 metros, yo lo puedo hacer lo que yo quiera de largo, pero le puedo poner, por ejemplo, 2 metros de alto. Y una vez que le ponga cuánto lo quiero, tengo que poner aquí generar. Generate, de arriba donde está el rayo amarillo. Arriba, perfecto. Y ahí Ya. me creo Ah, perfecto, ahí tiene el cilindro. que es un cilindro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, de esa forma se crea la geometría. Pero ahora, para trabajarla en el software de, de los coeficientes hidrodinámicos, que es ANSYS Aqua, esto tiene que transformarse en un cascarón. ¿Ya? Para eso voy a ir a crear y luego voy aquí a Surface, o sin slash Surface. Sería el siguiente paso. Después selecciono el cuerpo y le pongo Apply, igual como lo hicimos delante, cuando hicimos la extrusión. Ahora para hacer el cascarón, selecciono mi geometría y pongo Apply. Ah, me faltó seleccionar esta cara. Deberían decir 3 caras aquí, lo hice 2 caras, entonces me falta seleccionarlo. Creo que mejor hacerlo es con eh, seleccionando el sólido y luego voy así y pongo Apply. Igual me selecciono 2 caras. Ahora le puso las tapas. Sí, creo que con el control apretado puedo seleccionar las 3. Entonces selecciono una, dos, lo giro y con el control apretado puedo seleccionar la tercera. Y ahí pongo Apply y ahí se me va a decir 3 caras. Sí, correcto. Y después, a donde dice aquí Thickness, eso quiere decir que te va a decir cuánto es el espesor que vamos a hacer Espesor. esta superficie y lo queremos con 0 espesor, o sea que sea un cascarón sin dimensión. Entonces, donde dice aquí Thickness, le pones 0. Y ahí le pones generar de nuevo. Entonces ahí me Eso es creo porque, eso es Surface porque Body. estas cosas son, profesor, esto es porque estas cosas son de un latón, pero bien delgado. No, lo que pasa es que el método con que resuelve las ecuaciones se llama el método de elementos de frontera, Boundary Element Method. Y este método lo que necesita es resolver las ecuaciones en el dominio solo de las fronteras entre el sólido, el fluido y la interacción entre el agua y el aire, solo la frontera. Entonces yo no necesito tener un dominio, sino que solo mallar la cara, por así decirlo, como una superficie. Entonces por eso tengo que transformar este cuerpo, que era un cuerpo sólido, en un cuerpo que es una superficie nomás. Pero es porque como funciona el método numérico para resolver la ecuación. Entonces si yo Ya. mallo un sólido no lo va a reconocer porque el método necesita solo superficie. O Entonces sea, aquí cuando estamos preparando para que pueda correr el programa de simulación.
Sí. En realidad va a ser un sólido esto y adentro va a tener sistemas de refuerzo porque la presión hidrostática no lo vaya a deformar y todo, pero esto es solo porque el programa necesita que tenga esta forma. ¿Ya? Ya, entonces ahora ya está como un cuerpo de superficie y faltan dos pasos. Uno es crear un plano donde esto va a estar flotando. Y yo lo podría definir en el plano medio, simplemente aquí en la mitad, es decir, va a flotar ahí en la mitad. Entonces para eso tengo que crear un plano. Y eso lo hago en Create y New Plane. Create, New Ya, Plane. ok. New plane. Ahí, de hecho, aquí por defecto me lo sugirió acá. Eh, Hacia la mitad. y me dijo en el centroide del cuerpo. Si es que no te lo sugiriera ahí, te lo sugiriera en otra parte, uno puede decir que el plano lo va a hacer en base a otro plano, por ejemplo, en base al plano XY. Entonces dice aquí plano base. Está ahí, aquí está. También se puede hacer de esta forma, desde un plano. Entonces yo puedo decir que desde el plano XY y le hago una transformación que podría ser un offset en Z, que Z sería esta dirección, que el plano se mueva, esto eran 2 metros, entonces 1 metro hacia arriba. Y ahí me lo va a generar ahí en la mitad. Y ahí pongo generar. Y después tengo que mover mi cuerpo para que la mitad coincida con el X, con el eje XY, que ahora está acá abajo, pero tiene que ser ese eje XY en la misma posición que este plano que acabamos de crear. Entonces para eso voy a ir a crear Body Transformation y voy a Move. Lo igual puede ser trasladar, pero vamos a hacer las dos cosas. ¿Ya? ¿Me sigue hasta aquí? Sí. O sea, la idea de lo que estamos haciendo, sí. Tengo Ok. que soltar la mano de cómo se hace acá, pero sí entiendo lo que estamos haciendo. Ya. Y lo que vamos a hacer Entonces, es sumergir más o menos y también puedo desplazar hacia el lado. sí, lo que necesita también todo esto son solo cosas del software, que el software necesita que esto esté centrado en el punto que va a estar flotando justo ahí. Entonces por eso lo estamos moviendo el eje. Entonces este cuerpo, que ya lo tengo seleccionado, lo pongo apply a donde dice bodies. ¿Cuál es el que vamos a mover? En mi cuerpo. ¿Y desde dónde lo doy hasta dónde? Aquí source plane tiene que ser el plano que acabamos de crear, el 4. Ujú. ¿Y hacia dónde quiero moverlo? Hacia el plano XY. Y ahí lo generé. Entonces lo que hice fue mover esto para que el plano XY justo coincidiera con el punto donde va a estar flotando. Y lo último, no, dos últimos pasos. Ahora hay que hacer un slice, que es cortar mi cuerpo en dos partes. Una parte que va a estar en contacto con el aire y una parte que va a estar en contacto con el agua. Entonces aquí pongo slice, a un clic, y dice cortar por plano. Entonces yo ahí selecciono cualquiera de los dos en realidad. En realidad no, tengo que hacer el plano XY, que es el que yo quiero cortar, que va a estar justo ahí. Entonces selecciono XY, Apply y Generar. Y ahí lo que me hizo es cortar mi cuerpo en dos cuerpos, uno que estaba en el aire y uno que está en el agua, que son estos dos que están acá. Y ahora estos dos los selecciono con el control apretado, ¿puedo seleccionar los dos? Clic derecho y Form New Part. Este sí que es el último paso. Formo esta nueva parte y estamos listos. Entonces, cuando lo corto, se me generan dos cuerpos, ¿cierto? Estos dos los Ujú. selecciono, clic derecho y formo una nueva parte. Y ahí estaríamos listos con la geometría.
Y ahora lo cierro, simplemente esto. Lo guarda automáticamente. Sí, Ya, por lo tanto, ahora cuando veo acá este cajoncito, ya tengo claro que allá hay una geometría asociada con esto. sí. Ahí ya está lista Ya, la geometría, tiene que aparecer el tic, si está todo bien. termina la geometría. Sí. Y ahora vamos al modelo. Y aquí en el modelo va a aparecer el cuerpo en este dominio que está creado acá, pero que si te fijas la profundidad de este dominio es súper grande, creo que son como 100 metros, entonces eso es lo primero que hay que cambiar, que aquí la profundidad sí, está en 1000 metros, dejar algo más razonable, dependiendo de dónde lo vamos a ubicar. Entonces, eso igual se puede averiguar, pero tampoco va a influir tanto. Digamos Esa que es la profundidad del agua. sí, qué tan 10 profundo metros. en la zona. Pongámosle 10 metros. Puedes ponerlo ahí si quieres 10 metros y entre Ujú. 10 y 20 no te va a cambiar mucho los resultados. No mucho más, no mucho hacia adentro. Bueno, depende de la zona. Hay algunos que corta violento el mar en algunas partes. Ya, pero ok, ahora lo vamos a poner en una parte, esa que dijimos que íbamos a elegir, porque cada uno elija una zona Exacto. y en esa parte yo me voy a volver a la octava región, así que voy a elegir alguna de las que yo conozco, Ya. donde se podría poner esto. Y aquí esto es el otro el dominio, son las otras direcciones. Igual debería ser un poquito más grande para que no esté tan cerca de las paredes. Entonces, si esto medía 3 metros, yo lo dejaría de 20 por 20, esto como para que tenga un poquito más de espacio. El agua donde va a navegar, donde se va a modelar. Sí, como el Eh, dominio donde vamos a modelar. Es como tirarle, ¿en qué piscina lo voy a Exacto. sumergir? Mm. Entonces, está de 10 metros para acá y 20 por 20 allá. Ya, Ya. Después de definir eso, aquí en mi parte, que sería mi cuerpo, yo le voy a agregar que tenga masa. Entonces para eso tengo que hacer un clic derecho, Add, y pongo Point Mass. También se puede masa distribuida, pero mejor Point Mass, que sería una masa puntual en el centro de gravedad. Entonces pongo Point Mass. Y aquí me pide eh, que defina cuál es el radio de giro de mi sistema, porque eso depende de la distribución de la masa dentro de ese cuerpo. Entonces, si queremos que sea un cuerpo realista, deberíamos poner el radio de giro realista. Ahora, también se puede colocar directamente la inercia, directamente incluir la inercia. Yo no podría calcular la inercia de un cilindro. Ahí tú puedes buscar la fórmula, pero creo que es la masa por el radio al cuadrado partido por 2 en una dirección y 100 partido por 2 en la otra dirección, una cosa así. Pero ahí, imaginemos que sea la masa por el radio cuadrado, eh, pero no sabemos cuánto va a ser la masa, entonces igual se puede poner aquí el radio de giro, y el radio de giro podría ser similar al radio geométrico, que sería 1,5 en este caso. Voy a ponerle eso por ahora, porque tampoco es tan relevante, porque al final lo vamos a restringir que se mueva solo vertical, entonces no va a estar rotando. Esto es más importante para la inercia cuando esté rotando. Ya, entonces aquí le puse radio giro y todos 1,5, con eso lo pueden dejar así, para no complicarse la vida. También pueden poner la inercia si la quieren calcular, pero no es necesario. Después el mallado, igual el por defecto siempre es un mallado muy grueso, entonces yo recomiendo que este 0,358, que es el por defecto, se fuera un poco más chico, entonces lo podríamos dejar como 0,1 como para probar. Y podemos generar el mallado para poder ver si es que se ve algo razonable. Ahí se ve bien, digamos, la idea es que tenga un mallado bien distribuido, que los elementos sean parejos y que no haya algo muy grueso, así como que se reparta en cuatro, sería muy mal, pero ahí se ve bien. La masa la calcula sola, como te decía, entonces cuando uno genera el mallado,
vas a Point Mass y te dice cuánto es la masa de tu sistema. En este caso dice que es de 7200 kilos. Arriba dice Point Mass. Sí, Point Mass. Entonces ahí tú puedes ver más o menos las dimensiones que debería tener tu sistema para que flote en ese punto y tenga esas dimensiones. Debería pesar 7,2 toneladas. ¿Eso asume que eso es de acero? No, no necesariamente. Lo único que asume es que si queremos que tenga esta dimensión de 3 metros de diámetro y que esté flotando en la mitad, o sea que esté sumergido 1 metro de diámetro, con digamos, el principio de Arquímedes, puedes calcular cuánto tendría que ser el volumen que tú tienes que desplazar para poder sumergir todo ese cuerpo, y para eso igualarlo con la gravedad, y eso te da que dan 7200 kilos para que esté flotando ese cuerpo ahí. No es al revés. O sea, ¿cuál es la inercia que tengo que ver para poder sumergirse en la Sí, cantidad que le estoy eso, pidiendo? exacto. Claro, por lo tanto, independiente de la materialidad. Sí. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en el proyecto es que pesa mucho menos de lo que tiene que pesar. Digamos que nuestra boya igual es cerca de 3 metros de diámetro y para que esté flotando donde nosotros queremos tiene que pesar 2 toneladas. Pero si hicimos los cálculos de esfuerzos, que resista todo y eso nos da que pesa 1 tonelada, por ejemplo. Con acero y con los soportes, la soldadura, incluimos todo y pesa 1 tonelada. Entonces esa tonelada extra que tenemos que incluirla artificialmente. Entonces estamos pensando, todavía no lo definimos, pero estamos pensando, por ejemplo, incluir, meterle arena dentro. Como esto de hueco por dentro, llenarlo Ujú. con arena hasta que pese las 2 toneladas. Pero también lo hacen a veces con agua y con otros, o con concreto directamente. Una barra. Ponerle algo de lastre. ¿Cuánto pesa esto? No, no lo veo bien. ¿Cuánto, este de aquí? ¿Cuánto resultó ahí? ¿Cuánto? 7200. 7.200, digo, en este caso. 7.200 kilogramos en el ejemplo. Después, Ya. lo que falta es definir aquí análisis setting, qué tipo de análisis quieres. Eh, yo creo que deja todo por defecto. En este igual por defecto. Las direcciones se pueden elegir menos porque esto te lo calcula para si el oleaje viniera para acá, para acá, para acá, pero como esto es simétrico, al final no necesitas tantas direcciones. De hecho, necesitarías una y con esa bastaría, pero el software necesita calcular al menos, creo que son 3, o si no te dice un error. Entonces aquí lo cambiamos a 3 para que haga menos cálculo. En las direcciones te va a calcular cómo es la respuesta a esta, esta, esta y esta. Si es que el oleaje viniera a cualquiera de esas 4 direcciones. Y en las frecuencias del oleaje también te calcula aquí 20 frecuencias posibles de ola. Y esas tampoco necesitas que sean tantas. Podríamos poner 10 y con eso basta. Y luego aquí en Solution tienes que poner qué es lo que quieres resolver, qué resultados quieres ver. Y aquí yo lo que le pedía en la tarea es que calcularan 4 cosas. Le dije la masa añadida y eso se hace en Radiation Coefficients Added Mass, masa añadida. Y eso lo necesitamos en la dirección vertical, porque el movimiento de este vamos a asumir que va a ser principalmente vertical. Entonces aquí en la dirección lo cambiamos en vez de X a Z. ¿Qué más necesitamos? Les pedí masa añadida, amortiguamiento, que está aquí también en Radiation Coefficients, Radiation Damping. Y lo mismo, cambiarlo de dirección Z. También les pedí la rigidez y eso se Vamos, calcula en me la parte perdí de la segunda, ¿la segunda cuál era? Radiation Damping. Radiation. ¿Sí? Ya. Entonces la masa, el amortiguamiento, el siguiente es la rigidez, que se calcula aquí en Hydrostatic. Hay que poner Hydrostatic. Y seleccionar aquí en esta flechita que va a ser de la rigidez de mi cuerpo. Y también les pedí que calcularan la fuerza y eso está en acá. ¿Sí? No, estoy haciendo una clase. Vale, gracias. Se hace aquí en Force
versus frequency. Sería la fuerza, el primero. Diffraction float, force versus frequency. Y acá también lo que necesito la fuerza vertical, o sea que lo cambio al Z. Entonces ahí tengo los 4 parámetros que necesito. Y ahí puedo poner clic derecho aquí en Solutions y resolver, Solve. Me dice un error, vamos a ver cuál es el error. Me dice que el radio de los elementos adyacentes tiene que ser mayor que 0,333. Probablemente tiene que ver con el mallado esto. Entonces voy a ir aquí al mallado. No se ve mal el mallado, pero el- Y para ubicarlos, ¿cuánto tenemos? Si está diciendo que es el mínimo, estamos bajo el mínimo seguramente. ¿No? Acá, ¿dónde lo veo eso? ¿Al lado izquierdo? déjame pensar bien. ¿No será el 01 que tiene ahí arriba? Al lado izquierdo, 01, tenemos ahí uno. Se podría ser, pero que dice que el radio de los elementos, y este es el tamaño, debe ser grande 0, ya, agrandémoslo para probarlo. Ya, porque no, generalmente no me aparece ese error. Pero, ahí está muy grueso, pero no dejarse que para eso. No. Yo creo que al otro lado tengo que achicarlo un poquito del mallado. Vamos a probar. Vamos a así. Mm, déjame recordar qué podría ser esto.